El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor. Hoy tenemos como protagonistas de la palabra a tres personajes que son hitos en la historia de la salvación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahí escuchamos a Isaías, escuchamos de Pablo y escuchamos de Pedro. Los tres hoy tienen una actitud y es un testimonio de lo que hoy la palabra nos quiere remarcar. Yo preguntaba esta mañana si alguna vez hemos sentido la curiosidad por indagar o por analizar quiénes fueron los personajes que Jesús escogió libremente para anunciar o propagar la buena nueva. Y entonces uno, tratando de indagar con la palabra de hoy, nos damos cuenta que evidentemente Jesús no podía escoger ángeles, porque, bueno, son figuras celestiales, y las figuras celestiales pues no tienen ni idea de lo que es la condición humana. Tampoco escogió a gente sabia, a teólogos, sacerdotes, académicos, no. Porque es que el conocimiento no nos asegura la fe. Hay gente que no es creyente y es muy inteligente y es brillante. Tampoco escogió gente fanática, aquellos que se creen perfectos. Pues que habían muchos en la época de Jesús, gente muy fanática, pero estos no son capaces de entender el dolor del alma pecadora, porque ellos son perfectos, ellos no se sienten pecadores.
Y entonces el fanático se vuelve casi siempre implacable con sus exigencias, a los que ellos consideran no cumplidores. Un fanático sufre él y hace sufrir a los demás, porque no quieren ser como él y le exijan a los demás. Y entonces uno pregunta, ¿a quién escogió entonces? ¿A quién escogió Dios? Y entonces nos leemos la palabra de hoy y la analizamos, ¿no? Objetivamente, con toda sinceridad y madurez, analizamos y nos damos cuenta que Dios escogió a través de la historia de la salvación a hombres comunes y corrientes, sin muchas cualidades. Dios escogió a hombres que demostraban con sus actos su humanidad. Hombres que sentían miedo, hombres que sentían duda, hombres que se sentían de alguna manera pequeñitos ante la divinidad. Pero Dios escogió sobre todo a pecadores. Y a mí eso me parece demasiado bello, porque los eligió a ellos. Y además de eso, los fue preparando con paciencia, con ternura. Y es así como preparó a sus 12 discípulos. Y es así como sigue preparando a los discípulos y hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las épocas y hasta el fin de los tiempos. Entonces hoy escuchamos aquí en la palabra testimonios demasiado hermosos, demasiado bellos, como el testimonio de Isaías. Isaías se postraba. Y postrado ante la magnificencia y la presencia de Dios y sus acciones, Isaías se postraba y gritaba, estoy perdido, yo que soy un hombre de labios impuros, un profeta. Y luego Isaías se convirtió en el gran profeta del Antiguo Testamento. Vean, Pablo se sentía lo peor. Y Pablo lo reconocía. Él le gritaba a sus comunidades que él era un apóstol indigno de ser apóstol. Pedro, testimonio de Pedro. Somos testigos nosotros de la limitación de Pedro, pero también somos testigos de la grandeza de Jesús cuando le decía, lo escogía y lo miraba. Y entonces Pedro se postraba, pues así como era Pedro, el hombre impetuoso, ¿no? Rudo, áspero, y se postraba diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué nos enseña? Pues que estos 3 hombres eran conscientes de su debilidad. Y entonces sale la pregunta, la contrapregunta, ¿no? La pregunta opuesta. ¿Y cuál fue la actitud de Dios? ¿Cómo respondió Dios a estos hombres con corazón contrito? A estos hombres que sufrían tanto por su bajeza, por sus limitaciones, por su humanidad. Eso es humanidad. Y Dios les contestaba con perdón, Dios les contestaba con ternura, Dios les contestaba con misericordia. Con misericordia. Isaías fue perdonado y se convirtió en un hombre dispuesto a anunciar, dispuesto al anuncio, al profetismo. Pablo fue perdonado y se convirtió en testigo de cómo Dios le abre los ojos a cualquiera dándole una nueva luz. ¿Y Pedro qué? Pues Pedro será testigo del perdón, de la paz y de la fidelidad que permanece. Y quien luego, para el colmo, como colofón, como cerrando con broche de oro, ante su contrito corazón le dice el Señor, tú apacentarás mis ovejas. Negar al maestro. Lo hizo 3 veces. ¿Eso qué era? Una prueba de debilidad, de pobreza espiritual o poca fidelidad, y lo negó 3 veces. Pero Jesús hizo sabiamente, el Hijo de Dios, por supuesto,
hizo sabiamente que del pecado surgiera la gracia. Hizo del pecado de Pedro un acontecimiento salvador, hermanos. Y es cuando escuchamos la más increíble, hermosa y sentida profesión de fe, porque fue una profesión mojada de lágrimas y llena de humildad. Y entonces Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. ¿Cómo no conmovernos nosotros? ¿Cómo no sentir envidia por semejante privilegio? ¿Quién era Pablo? Además, oigan, además de Pedro, ¿quién era Pablo? Pablo estuvo cerca del asesinato, pero el encuentro con Jesús lo derriba y cambia toda su vida da un vuelco, un giro de 360 grados. Y de ese hombre que cayó de ese caballo, casi asesino, porque estuvo allí cuando mataron a Esteban, cuando apedrearon a Esteban, y Pablo dobló la ropa de Esteban y se quedó mirando. Y de ese hombre, testigo del asesinato y que participó, creó un testigo de la compasión divina. Es lo que hacen los que aman al Señor y los que se sienten realmente amados por el Señor. Es lo que hacen, reconocer que son lo que son por la gracia de Dios. Así que vamos respondiendo a la pregunta: ¿a quién escogió Dios? ¿A quién escogió? Pues escogió a gente normal y corriente, hombres con debilidades y limitaciones, pero Dios los fue preparando para anunciar al mundo la originalidad, su mensaje original, particular, especial, el mensaje de que Dios ama gratuitamente. No importa lo que seamos o lo que tú seas, lo que yo sea, Dios ama gratuitamente. Y que siempre hay posibilidad de la conversión, siempre, siempre. Y entonces hoy aplicamos toda esta lectura para nosotros, toda esta enseñanza, todo este testimonio para nosotros creyentes. Hoy día necesitamos creyentes como ellos para poder rociar el Espíritu de Jesús y su mensaje en esta sociedad que lo necesita tanto. Ya decía la palabra: misericordia quiero yo. Yo no quiero sacrificios, lo que quiero es misericordia, lo que quiero es amor. Yo no he venido aquí para llamar a justos. ¿Para qué? Ya están sanos. Yo he venido aquí para los pecadores. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitamos urgentemente entender la experiencia del pecado. Una palabra dura, terrible: pecado, pecador. Eso es como una puñalada en el alma nuestra cuando nos hablan de pecado. El pecado, eres un pecador, cometiste pecado. Pero tenemos que aprender a entender esa palabra de otra manera. Tenemos que entender de otra manera la experiencia de la culpa. Porque es que mucha gente cree que eso de la culpa, la experiencia, el sentimiento de culpa es una cosa que nos impone la iglesia, que nos impone la religión. Es decir, que si Dios no existiera, desaparecería totalmente el sentimiento de culpa en todos nosotros. Y entonces no habría mandamientos y no habría nada. Pero que de ello pienso yo que afortunados somos que tengamos sentimiento de culpa. Porque el sentimiento de culpa, visto desde donde debe ser visto, es la voz de la conciencia. Y la voz de la conciencia es una cosita que está ahí en el silencio, ahí chiquitito, que nos dice: por ahí no es. Ese no es el lugar, ese no es el sitio, esa no es la manera, esa no es la forma. Estuvo mal. Creo que
La culpa no es algo inventado por la religión. La culpa es mire, tengo la certeza de que la culpa es una experiencia universal. No hay que ser creyente ni religioso para tener ese sentimiento de culpa. Eso nos une a todos los hombres que fueron creados, todos los que existen, hombres que existen en esta humanidad, hombres y mujeres, tienen una cosa que se llama la religación, que es un sentimiento de que hay algo trascendental, que lo quieren reconocer y no lo quieren reconocer, eso es otra cosa. Pero eso está ahí, inherente al hombre, el sentimiento de sentirse ligado a algo que lo trasciende, que él no puede entender. Pero hay otro sentimiento que es universal, que es el sentimiento de culpa. Ateos, creyentes, cualquier religión, cualquier hombre lo tiene. Nos sentimos llamados a hacer el bien, pero una y otra vez terminamos haciendo el mal. Ahí está. Pero los que creemos, ustedes y ustedes que están allí, todos los que creemos, lo vemos de una manera muy especial. Este sentimiento de culpa lo vivimos porque tenemos un Dios en el cual creemos y amamos. Si ustedes se sienten culpables ante la mirada de un Dios implacable, duro, difícil, tirano, pues entonces tenemos que dejar de creer, porque es que ese no es el Dios de Jesús. Si tu culpa es ante ese Dios que te apunta el delito y no te deja vivir, un Dios destructor y castigador, pues ese no es el Dios de Jesús. Ese no es el Dios. Bótenlo a la basura. Tírenlo, deséchenlo. Pero si ustedes viven sus sentimientos de culpa, experimentando la experiencia de un Dios como alguien que te acompaña con amor, que siempre está ahí dispuesto, dispuesto a la comprensión, a la ayuda, pues es difícil pensar en algo más hermoso, más tierno, más luminoso y más sanante y liberador, hombre. Pero hay otra cosa. Entonces tenemos que entender cómo se comporta Dios hacia nuestras miserias, por decirlo de alguna manera, o por decir, como dice la iglesia, a tus pecados, para decirlo más socialmente, a tus debilidades. ¿Cómo se comporta Dios ante eso? Y eso es muy difícil de responderlo, porque es Dios. ¿Cómo podemos abarcar el misterio del comportamiento de Dios? No se puede. Porque nos falta mucho camino para comprender que lo que ya nos han enseñado, mal enseñado, catequistas mal preparados, lo que nos han enseñado como que es la cólera de Dios, pues no es ninguna cólera de Dios, no es ninguna ira. Es esa cólera de Dios que nos enseñaron mal, se llama tristeza profunda que siente alguien que ama a otra persona porque le ha defraudado. O sea, Dios siente tristeza profunda, muy profunda, porque tú eres su hijo, su hija, y tú te has defraudado. Muchos cristianos, muchos creyentes, ya voy a terminar, no se preocupen, muchos cristianos, muchos creyentes nunca han llegado a captar con gozo al Dios del perdón, al Dios de la gracia. Nunca. Ese Dios que nos reveló Jesucristo. Porque muchos cristianos se han formado una imagen de un Dios resentido y culpabilizador, cuando Dios Jesús siempre ha estado hablando de otra cosa. Otra cosa. Y muchos creen que el pecado es un mal que se le hace a Dios. No, ¿cómo se les ocurre pensar eso? Es que Dios es Dios. ¿Qué mal le podemos hacer nosotros al perfecto, al omnipotente, al poderoso? ¿Qué mal le podemos hacer? No terminamos de comprender que el único interés que tiene Dios es evitar el mal del hombre. El único interés que Dios tiene, por ejemplo, cuando vemos unos mandamientos que la iglesia tiene,
Lo único que le interesa a Dios no es que cumplamos los mandamientos por como lo hacían los judíos de su época, no. Él lo único que quiere es que ayudarnos a no hacer cosas que nos hagan sufrir y hagan sufrir a los demás. Quiere evitar el mal del hombre, porque el pecado es un mal para el hombre. El pecado no es un mal para Dios. ¿Ah? Quien se siente culpable y solamente mira a Dios como un juez resentido y castigador, no ha entendido nada, absolutamente nada, de ese Padre cuyo único interés somos nosotros y nuestro bien, porque nos ama, porque Él nos creó. Nos creó y porque Él quiere que algún día nosotros que venimos de Él volvamos a Él, porque nos extraña, nos añora, nos anhela también. Él quiere que tú vuelvas con Él. En Dios no hay nada de egoísmo ni de resentimiento. En Dios solo podemos conseguir perdón y ayuda para ser mejores personas. Somos nosotros los que nos juzgamos y somos nosotros los que nos castigamos rechazando su amor. Así que termino diciéndoles lo siguiente. Hoy, San Lucas, del capítulo 5, nos narra una escena increíble y es una escena con mucho simbolismo. Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús, abrumado porque se sentía culpable, ¿no? Él se sentía culpable. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy una porquería, pues. Porque yo soy un desgraciado, porque yo soy un miserable, porque soy un pecador. Apártate de mí. Así era Simón. Decía cosas así. Y la reacción de Jesús fue desestabilizante. Porque Jesús, el Dios encarnado, le habló de amor y perdón. Y la respuesta de Jesús fue conmovedora. No te preocupes, que desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, tranquilo, relájate. Seguiré amándote y seguiré confiando en ti. ¿Qué más queremos? ¿Cómo nos sentirnos felices y consolados? Porque eso es para nosotros, eso es para ustedes y eso es para mí. Y como dice la palabra sabiamente, pues el que tenga oídos, que oiga. Así sea.